las semanas previas a su toma de posesión, Donald Trump prometió en distintas ocasiones emprender una de las mayores deportaciones de la historia de Estados Unidos y militarizar la frontera. Todo ello mientras su equipo de transición rechazaba peticiones de varios líderes regionales para reunirse y discutir los efectos de las medidas prometidas. Bueno, convirtió a países como México en blanco de sus ataques al afirmar que los inmigrantes inundaban Estados Unidos con fentanilo y al amenazar con aplicar aranceles abrumadores. También se enfocó en Panamá al afirmar repetidamente que su país había permitido que China formara o tomara el control del canal, lo que obligaba a Estados Unidos a intervenirlo y reclamarlo. Estamos hablando del canal de Panamá. También reforzó su mirada sobre América Latina al responderle a una corresponsal brasileña sobre la relación entre la región y especialmente Brasil, y la respuesta de Trump fue grandiosa. Ellos nos necesitan más de lo que nosotros los necesitamos a ellos. Entre esta batería de medidas que Donald Trump adoptó poco después de su toma de posesión, muchas, como se ve, que conciernen a América Latina y el Caribe. Y para ello, para explicarlo, hemos convocado a Armando Chaguacera, que es politólogo e historiador cubano-mexicano, licenciado en Historia y máster en Ciencia Política por la Universidad de La Habana, doctor en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana. Armando, ¿hay un cambio de hábito, un cambio de rumbo? ¿Cómo se ve esto desde allí? A ver, bueno, primero, lo primero que se ve es que América Latina vuelve a estar en una prioridad de Estados Unidos. Más allá de que Trump diga esta frase bárbara, como ha dicho otras, poco diplomática, de que no nos necesitan, nos necesitan más que nosotros a ellos, el hecho es que se pone en la agenda por las causas que sea, bajo un grupo de parámetros, el tema migración, el tema de la triada autocrática, Cuba, Nicaragua, Venezuela, el tema infausto este de lo de Panamá, que es una enorme torpeza política, para otros es un nuevo estilo, más bien un viejo estilo que se renueva, pero de manera que tenemos suficientes elementos para decir que el tema América Latina está como nunca, y lo han dicho analistas como Ryan Berg y otros, como nunca en la agenda en los pasados 20 años. Ese cambio y esa, digamos, aceptación de América Latina, más allá de lo que dijo Trump, implica nuevas alianzas de Estados Unidos en América Latina. Bueno, podría implicar nuevas alianzas, a ver, con gobiernos afines, el de Milei, por ejemplo, potencialmente el de Bukele, quizás Paraguay, gobiernos que comparten afinidades ideológicas más bien con un estilo iliberal de gobernar. O sea, no digo no democrático, porque son todos gobiernos que han llegado al poder por la vía democrática, incluso que tienen niveles como Bukele altos de aceptación en algunos casos, pero son gobiernos decididamente iliberales en cuanto han tomado algunas medidas que restringen la concepción de tripartición de poderes, lesionan por lo menos algunos derechos humanos y además su retórica está dirigida contra lo que perciben como la amenaza de la izquierda, del progresismo, donde se mezclan verdades con propagandas, ¿no? Entonces yo creo que esos gobiernos pueden tener efectivamente en Trump un estilo, un aliado, así como Trump mismo ha tenido un estilo y un aliado y un modelo en gobiernos como el de Víctor Orbán en Hungría. Yo creo que sí, lo que algunos han llamado una internacional reaccionaria, podrá verse fortalecida en esto. Ahora, América Latina, no hay que olvidar que en este momento Steve Levitsky decía que la izquierda es irrelevante en este momento. Yo creo que en una entrevista muy reciente en La Silla Vacía, yo creo que haciendo una proyección errónea de la lectura en Estados Unidos, en América Latina hay una gran cantidad de gobiernos de izquierda de todo tipo que están además articulados en varios foros partidistas y gubernamentales, de manera que en todo caso hay una América Latina muy heterogénea en la cual estos aliados de Trump tampoco la van a traer fácil. ¿Cómo se explica la exclusión de Biden de Cuba, de los países terroristas, por llamarlo de algún modo, y luego inmediatamente casi la inclusión de Cuba en esa lista? Te digo la verdad, estamos mucho sorprendidos por eso, porque la explicación que hay pueden ser varias al mismo tiempo. Una, un intento real de dejar, sabes que en Estados Unidos es importante esto del legado, que yo nunca he entendido mucho, parece que es algo medio romántico personal de los presidentes del legado, y el legado puede ser efectivamente una medida trascendente que queda en la historia o puede ser una medida temporal o hasta una tontería. Bueno, parece que Biden escuchó lo que le decían Lula, Petro, el Vaticano, de hacer algo para liberar los presos, con lo cual no es necesariamente mal desde un punto de vista humanitario, pero sí desde un punto de vista de la forma en que se hace. Por ejemplo,
se cede una gran cantidad de áreas, incluidas, para empezar, se pone en cuestión la seriedad con la que se aplican o se deciden políticas como la de terrorismo en Estados Unidos. Porque si tú puedes entrar y sacar como si fuera un carrito de supermercado a países, entonces, ¿qué seriedad existe en el establishment a la hora de definir una nación como sponsor de terrorismo? Eso está en cuestionamiento. En segundo lugar, y eso sí es muy cuestionado, se saca de la lista a un conjunto de empresas de la oligarquía militar castrista que en noticias recientes, en medio de la más profunda crisis que recordemos en Cuba, se ha detectado que han amasado una fortuna de miles de millones de dólares en activos y en finanzas. Y eso sí es cuestionado. Y bueno, se quita de la lista y en contraparte el Estado cubano no dice que lo está quitando en quid pro quo, sino que soberanamente está decidiendo. Con lo cual ahora, con el rollback de Trump, queda el Estado cubano en entredicho, porque si el Estado cubano nunca dijo que esto era, ¿verdad?, una medida que daba en reciprocidad a otra, sino que era una decisión soberana, bueno, ¿qué va a hacer ahora? ¿Va a seguir escarcelando a los presos soberanamente o va a meterlos para atrás a los que sacó o no va a sacar más, demostrando que está abusando a los presos como rehenes? Yo creo entonces que puede ser una mezcla de una decisión humanitaria, atendiendo a los aliados, la idea de dejar algún legado en una política que ha sido bastante errática respecto a Cuba, pero con grandes errores como estos de ceder, de desacreditar una política del Estado norteamericano y de ceder ante un tema de la oligarquía militar. La decisión humanitaria concierne también a los cubanos que están indocumentados en Estados Unidos y que hoy pueden ser sujetos de deportación. Mira, pero ahora mismo eso está en cuestión, porque con el fin de legislaciones migratorias, incluso que estaba el CBP-1, con el fin de medidas que estaban permitiendo que no solo cubanos, sino de otras nacionalidades fueran procesados en medio de la mayor ola migratoria que ha llegado a Estados Unidos en los últimos años, irregular, todo esto está en cuestión. Y de hecho, una de las medidas que vamos a poder ver con Trump es que seguramente un endurecimiento migratorio general que incluso afecta a los cubanos, ¿no? Luego hay algo que es muy polémico, que no se quiere discutir, no lo queremos discutir los cubanos, que es, por un lado es cierto que la migración cubana obedece no a una migración económica normal, sino a un régimen en lo cual lo político y lo económico va de la mano, de manera que todos los emigrantes cubanos en buena medida son emigrantes exiliados políticos de una u otra manera, o por lo menos una categoría intermedia. Es decir, tienes exiliados políticos claros, la gente que se opuso al régimen, tiene gente que sale porque ha tenido presiones políticas de bajo nivel o participó en una protesta, qué sé yo, y mucha gente que quizás nunca se enfrentó al gobierno, pero que escapa de las políticas de un gobierno, Estado y régimen, que es la misma cosa. Ahora, es cierto también que parte de esa migración llega a Estados Unidos, recibe una serie de ayudas y de políticas, y parte de esa población, así como parte se ha vuelto muy trompista, un efecto de socialización política, parte de esa población después regresa a Cuba, hace turismo, y eso efectivamente está mal. Está mal porque no estás honrando el estatus que tú declaraste bajo promesa cuando llegaste a Estados Unidos, y está mal porque no estás ahí usando un privilegio, un estatus que no tienen otros latinoamericanos. Entonces yo creo que esta situación en la que los cubanos vamos a ver un trato igual de discriminatorio, de restrictivo que otros latinoamericanos, en general es malo, como es malo para todos, pero yo creo que también va a hacer pensar a algunas y algunos cubanos que, sin haber sido opositores al gobierno, han usado este privilegio de una manera bastante irresponsable. ¿Despierta expectativas Marco Rubio como secretario de Estado? Sí, porque de alguna manera, y esto es muy gracioso, mira, si nos ponemos de la lógica de las políticas identitarias y el valor de lo simbólico, que ha sido muy clave en el progresismo, pero que también ahora está siendo clave en esta nueva derecha, los orígenes importan, la memoria importa, la identidad importa, solo que en América Latina, por ejemplo, pocos movimientos feministas han solidarizado, casi ninguno, con María Corina Machado o con Yanina Añez, y sin embargo, por razones si la identidad es lo que define nuestro posicionamiento frente a ellos, debieran haberlo hecho. Yo creo que también pasa con Marco Rubio. Es decir, es un hijo de migrante, una persona que llega, que es el sueño americano hecho realidad, que asciende. Y yo creo que debiéramos verlo con esa mezcla de reserva por ser un alto funcionario de un gobierno iliberal como el de Trump, no antidemocrático, pero sí liberal, muy problemático en el tratamiento de derechos, incluidos nuestros derechos de la comunidad latinoamericana y latina, pero al mismo tiempo él es un latino y además creo que es, no sé si coincidirás conmigo, de lo mejor bueno que ha estado ahí en términos de ser una persona de establishment, de carrera, que cuida su discurso, que entiende América Latina, de manera que
ante otros nombramientos que son para espantarse, creo que el de Rubio es para agradecer y repito como comencé, si aplicamos la lógica de representación simbólica de la que es muy caro para el progresismo, bueno, entonces tendríamos que alegrarnos que un latino de origen de clase trabajadora llegue a ser el canciller de la mayor potencia del mundo. O el criterio aplica para todos o no aplica para nadie. Se nota mucho la influencia de Florida, donde Trump justamente tiene su residencia. Se nota mucho la influencia de Florida en la formación del nuevo gobierno. Ahora hablamos de Cuba, nos quedan Nicaragua y Venezuela. ¿Cómo lo ves? Mira, Nicaragua tiene un problema. Nicaragua es un país pequeño. Fíjate que en Nicaragua incluso la izquierda latinoamericana, no digo progresismo, porque progresismo es una palabra mal empleada, otro día podemos discutir de eso, pero la izquierda latinoamericana se da el lujo de cuestionar, ¿verdad?, a Nicaragua y no a Venezuela y no a Cuba, o menos a Venezuela y casi nada a Cuba. Lo vemos con Boric, por ejemplo. Yo creo que en Nicaragua se pueden seguir apretando las clavijas a un régimen que es demencial, pero Nicaragua todavía está en el CAFTA, todavía tiene comercio con Estados Unidos, de manera que en Nicaragua hay un trato muy extraño. Creo que con Venezuela y con Cuba sí vamos a ver políticas muy claramente retaliatorias, con dos regímenes, además que uno se ha robado las elecciones. Hoy mismo tenía maniobras en la frontera con Brasil, en la frontera con Colombia, supuestamente incluso grupos del ejército y las fuerzas militares pasaron las dos fronteras. Sí, está como tentando a ver hasta dónde se le tolera el régimen venezolano. Y el régimen cubano no ha tenido la mala suerte del venezolano de tener cierto rechazo regional porque ha cultivado sus lazos de influencia en la región, pero está en la mayor crisis de la historia, mantiene una gran cantidad de presos políticos, no hay solución visible a la crisis multidimensional. Y un detalle interesante, si tú ves los resultados de las encuestas de socialización, cultura política de los cubanoamericanos en los años antes de Trump, tú veías que progresivamente los más jóvenes, Jorge, se iban volviendo demócratas, ¿no? En correspondencia con la comunidad latina, bueno, lo que ha pasado es que ese patrón cambió y ahora vemos cómo se han vuelto más republicanos y hasta trompistas. Y eso obedece a muchas razones, pero una de las cuales es que son gente joven que no conocieron otra cosa que el comunismo cubano, pero que escapan de ese comunismo cubano en el momento de más hambre, más penuria, más represión, y llegan al extremo de no querer saber nada que les huela a izquierda, ni siquiera nada liberal, ¿no? Entonces yo creo que eso es otra situación interesante. Vamos a ver un apoyo masivo, importante en la comunidad emigrada cubana y venezolana a las políticas de la administración que parecen ser más restrictivas, más duras con los regímenes de Caracas y de La Habana. No sé con Managua. Hablando de fronteras, la más caliente en este momento es México. Justamente Claudia Sheinbaum, la presidenta, dijo, aquellos que son mexicanos, bienvenidos, pero aquellos que no son mexicanos van a tener que regresar a sus países. Sí, yo no sé cómo se va a implementar, es un tremendo problema, cómo los van a regresar a Centroamérica, la gente que vino de Perú, de Colombia, de Cuba, de hecho, de Cuba, o sea, que está expulsando gente del país, ¿cómo van a aceptar a toda esa gente? México es grande, México tiene recursos, incluso México podrá, yo no creo que sufra tanto la economía y la sociedad mexicana con reinsertar a esas personas en la cuantía que sean, que no van a ser todos los migrantes. Más bien se va a resentir la remesa, el comercio, etcétera. Ahora, ¿qué va a pasar con esos migrantes no mexicanos, es decir, que no tienen familias, que dejaron todo? Es una gran pregunta y ahí las violaciones de los derechos humanos de esa pobre gente están al orden del día. Armando, muchísimas gracias. De nada. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima.